Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad es que estamos haciendo un programa de lujo, de estos programas que nos encanta y que vamos a repetir muchas veces, tantas oportunidades tengamos, porque estamos conversando con doña Maritza Florentino, educadora, directora del Colegio Triunfare. Y yo quiero, doña Maritza, ahora en este tercer segmento, retomar el final del primero, donde usted daba respuesta a una pregunta que le hacía a los padres que ponían en sus manos la formación educativa y humana de sus hijos, de qué producto querían para la sociedad y para ellos mismos. Y entonces quería ver ahí toda la cadena de valores, acciones, programáticas que va detrás de conseguir ese objetivo. Sí. Seguro, siempre anteriormente hablábamos de la necesidad de cultivar la virtud del orden, porque un individuo que se educa sabiendo qué cosas debe hacer primero, qué cosas debe hacer después, por qué es importante realizarlas, qué seguimiento hay que darle, ese individuo va a aprender a ser responsable y va a aprender a respetar el tiempo propio y el tiempo ajeno. Y así yo defino la puntualidad en el colegio cuando le hablo a los papás. Porque a veces la gente cree que ser puntual es siempre llego a tiempo. Pero yo siempre digo, ¿a costa de qué? Llego a tiempo al colegio porque mi mamá me levantó, mi papá salió disparado en ese carro para que yo llegara a tiempo, peleamos en el camino y efectivamente me bajé y llegué y entré al colegio. No. ¿Pero qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado antes? Entonces, ahí es que yo hablo de la virtud del orden. Un niño, desde que empieza a ir al colegio, desde preescolar y sobre todo cuando inicia su primer grado, ese niño debe saber que en la noche, antes, yo dejo mi uniforme con mi correa, con mis zapatos, con mis medias, con mis libros, de manera que cuando yo me levante por la mañana, ese subconsciente durmió sabiendo a qué yo iba. Entonces así yo me levanto sereno, tranquilo, doy los buenos días, me baño, me desayuno. Entonces en ese ambiente de armonía, ese niño sale hacia el colegio. Con esa actitud. Con esa actitud de preparación previa hacia dónde yo voy. Entonces esa salida se tiene que hacer, tiene que ser obligatoriamente agradable. Porque no es lo mismo que si ustedes van a hacer este programa, ustedes 10 minutos antes lleguen aquí, apuren al camarógrafo, le entreguen un guión a alguien, que si ustedes semanas antes ya ustedes saben cómo va a ser, a quién vamos a entrevistar, por dónde vamos a orientar, quiénes están responsables de que este trabajo salga bien. Entonces, esa virtud se desarrolla con buen trato, con cariño. Yo siempre le digo a mis mamás sobre todo, porque las mujeres pues somos más expresivas, nos afanamos, los hombres en ese sentido tienen otras características, que no seamos peleonas, que no les repitamos tantas veces lo mismo a nuestros hijos. Y entonces, levántate y ven rápido y ponte los zapatos. Entonces, que no les recordemos siempre lo de ayer, porque ayer tampoco lo hiciste y fíjate que ayer llegaste tarde. Lo que resalta. Exactamente, porque llega un momento en que tanto los niños como los jóvenes se hacen un poco sordos, pero no porque sean malcriados ni porque sean malas personas, sino porque realmente hay una especie de hastío de que a mí siempre me repitan lo mismo. Yo digo que es mejor pararlos, mirarlos, decirles, mira, acuérdate que es tan importante que tú llegues temprano, mira, a partir de mañana vamos a tener 5 perchas donde tú vas a tener tus 3 uniformes de diario, los 2 de deporte, tus tenis, tus zapatos, la ropa interior, y vamos a tener un lugarcito donde van a estar tus libros. Y aunque eso dé un poco de trabajo, yo digo algo que sería un poco inmodesto, pero yo digo, llévense de mí, repitan esa acción 30 días continuos. O sea, durante 30 días, a una misma hora, tú haces eso, tú buscas, vamos a poner uniforme, mochila, libros,
Y llega un momento en que ese niño pues realmente crea el hábito. Y a veces hay que seguirle repitiendo. Y tenemos que ser un poco pacientes para lograr cambios de conducta. Pensemos en nosotros mismos. ¿Cuántas cosas no quisiéramos nosotros cambiar que realmente nos dan trabajo y que a veces nos reprochamos? Pero ¿cómo es posible que yo no haya logrado en tantos años hacer tales y tales cosas? Entonces, los niños y los jóvenes, pues por eso son niños y jóvenes, porque necesitan de adultos que los guíen y que los orienten. Yo en el colegio estoy trabajando muchísimo con todo lo que es despertar el amor por el saber. O sea, que motivacional. La gente, exactamente. Que los niños y los jóvenes amen el conocimiento, que vean como importante tener respuestas precisas a situaciones precisas, que amen la cultura, la lectura, la ortografía, la música. Yo les hablo mucho de la caligrafía, porque la caligrafía es como tu primer pasaporte, como yo escribo. E inclusive en momentos le pongo de ejemplo esa letra tan fea que vemos en algunas personas que lamentablemente no tuvieron la oportunidad de tener una mamá, un papá, que le pudieran comprar esos cuadernos, esos libros, un maestro que los guiara. Y eso realmente me da muy buen resultado. Yo creo que el diálogo, la conversación, el acercamiento da buenos frutos. Y sobre todo, que mis alumnos que regresan, o sea, ya están en la universidad y van al colegio, me dicen como qué cosas debo continuar haciéndolas y qué otras yo las podría dejar. Y esta de la virtud del orden, de la autodisciplina, del autocontrol y de hacerle preguntas como ¿qué a ti te corresponde? De donde tú vienes, donde tú estás, ¿qué te corresponde? A ti no te corresponde ser un muchacho, por ejemplo, grosero, indisciplinado, que saque esas malas notas. Porque todo lo que te están dando a ti, mamá, papá, abuelos, tíos, tus maestros, es para que tú seas distinto. Vamos a hacer un esfuerzo. Y yo creo que en el mundo de hoy necesita mucho de eso. Que los padres y los maestros entendamos que a nuestros niños, a nuestros alumnos, no hay que criticarlos mucho. Ellos tienen defectos y tienen virtudes iguales que nosotros. Yo lo que creo es que hay que despertar en ellos la necesidad de esforzarse para lograr las cosas y la necesidad de ser coherentes. Y cuando les hablo de coherencia, yo les hablo de las normas. Por ejemplo, en el colegio tengo una serie de normas. Por ejemplo, hay una norma que tiene la absoluta intención de desarrollar el sentido de responsabilidad, tu sentido de deber y tu compromiso. Y es que si a un alumno se les quedan libros, cuadernos, trabajos en su casa, cuando papá, mamás en malla, que a veces tienen que ir al gimnasio, o mamás que salen de su trabajo apuradísimas, yo no se los recibo. Yo se los recibo el primer día. Y ese primer día yo lo llamo a la dirección y yo le digo, acuérdate que tú estás inscrito en el Colegio Triunfare, que tu mamá tiene su gimnasio o su trabajo o cuidar a tu abuela, que tu papá tiene su trabajo, que el chofer tiene otra diligencia que hacer. Entonces tú eres el responsable de todo lo que tú tienes que traer aquí. En un primer momento esa norma tuvo un poquito de rechazo, porque naturalmente que para un papá es un poco molesto. Después que yo di este viaje, ahora esta directora me dice que no. Entonces yo lo que hago es que le explico por qué. Y esa norma es muy aceptada. O sea, ya todo el mundo entiende que es verdad que eso desarrolla sentido de responsabilidad y se ha reducido a un mínimo aquel que va a llevar ese trabajo. Y yo les podría decir que en estos 34 años como directora del colegio y todos los que tengo trabajando como maestra, uno va recibiendo esos regalos que te van llegando poco a poco. Y es cuando un muchacho que viene
de la universidad, que a veces salen unas horas que tienen, pues ya terminaron, y pasan por el colegio y van a contarme cómo les fue, qué calificación obtuvieron en X asignatura, cómo ese trabajo que ellos prepararon con tiempo realmente fue apreciado y fue valorado por su maestro. De manera que yo siempre digo, un maestro siembra y espera, pero no espera para de una vez. Uno tiene que esperar a para su que tiempo. el tiempo te dé los frutos. Te dé los frutos, Así exactamente. es. Vamos a una pausa, doña Maritza, y regresamos.